las cosas no vayan tan bien como siempre suele suceder. Cuando el camino te parezca. Y es por su gracia que no te ha consumido. ¿Sí escuchó lo que dije? A ver, dígale al que tiene a su lado si escuchó. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Muchas veces, como dijo por ahí alguien, las personas piensan que es suerte. Cuando le acontece algo, cuando se libra de algo, piensa que es suerte. Dígale, no es suerte. Dígale, te equivocas. Es Dios. Es su gracia. Y aunque no lo merezcas, es por su gracia que siempre nos libra. Hay que entender eso. Amén, hermanos. Porque ciertamente la palabra gracia tiene que ver con los dones que tenemos sin merecer, con los favores que recibimos sin merecerlos. Voy a tratar de ser muy breve, porque si aquí surgen dudas, como por ejemplo la que le surgió a Mirna acerca de la providencia, ¿no? Mire, hermano, cuando ella me dice providencia, como buen católico que fui, me recuerdo de una imagen, o mejor dicho, me recuerdo de dos. Me recuerdo de un triángulo con un ojo. Y ese mismo triángulo con un ojo está sobre una imagen que se le conoce también como la Santísima Trinidad. Eso significa que en el catolicismo las personas miran esa imagen como la providencia. Pero vamos a ver en primer lugar qué significa esa palabra, porque como siempre he dicho, y hoy lo repito, cada palabra, incluso cada letra, tiene un significado y la mayoría de las veces también un valor, incluso numérico. De tal forma que, hablando de la providencia, vamos a ver qué dice primero el diccionario. Amén. Ya que la palabra providencia tiene varias acepciones o significados, sin embargo el tema que nos ocupa lo vamos a enfocar a dos, según lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Así que el primero que yo tengo acá es el cuidado que Dios tiene de su creación, de sus criaturas. Y eso está como uno de los significados. Y el otro también es que la gente vive bajo la providencia, es decir, sin más amparo que el de Dios. ¿Ve? Esos serían los dos que yo recogí de ahí. En otros ámbitos, fuera del diccionario, también se encuentra otro que ahora se divide la palabra, ¿verdad? Pro y evidencia. Entonces ella como que quiere decirnos
otro poquito. De tal manera que pro es antes y videncia es ver. También esto con el propósito de conducir a un fin. ¿Ok? Eso a grandes rasgos. Pero también es un concepto religioso por el cual una divinidad gobierna e influye en el universo, especialmente en la tierra, para el socorro de la humanidad. Y bueno, esto es lo que así, a grosso modo, significaría la palabra providencia. Pero para entenderlo mejor, yo pienso que fuera de la cuestión religiosa y fuera de lo que ya dijimos, ¿no? Como yo cuando era niño me hicieron creer en la divina providencia, ¿sí? En la bendita providencia. Y por supuesto a venerar aquella imagen de la cual tengo algunos recuerdos, ¿no? Entonces vuelve a aparecer ahí aquel trono donde está un señor anciano de pelo blanco, barba blanca, sentado, y a la par de él está otro trono, está uno más joven, con pelo negro, barba negra, y sobre ellos una palomita, y sobre la palomita está el triángulo con un ojo, que te digo que sería la divina providencia. Sin embargo, yo quiero decirte, porque muchas veces aparecen en el internet preguntas como, ¿es bíblico esto? ¿Es bíblico lo otro? Y pues la respuesta es, si está en la Biblia, pues obvio, dígale a su vecino, ¿no? Es obvio, hermano, si está en la Biblia, pues es obvio. Sin embargo, hoy, por favor, con mucha atención, porque podríamos entrar en un debate y en una polémica, porque, pues, sinceramente yo no leo en la Biblia la palabra providencia. Es como la palabra Trinidad. No existe, no se lee, no aparece en ninguna parte. Al menos en lo que yo he leído, no sé si alguien acá o allá de la gente que lee mucho la Biblia haya encontrado alguna vez la palabra providencia en la Biblia. Sin embargo, repito, la providencia de Dios está desde el principio hasta el fin. Porque si así a grandes rasgos la providencia de Dios es el cuidado que Él tiene de nosotros, ¿verdad? En su presciencia, ¿ve? Es decir, Él conociendo todas las cosas de antemano, es quien mejor nos puede ayudar. Tú te puedes equivocar, tú puedes fallar, tú puedes pecar, tú puedes sentir que estás completamente solo, que estás completamente sola en el mundo. Tú puedes pensar que no hay nadie que te pueda ayudar y sentir que la vida se te va, a sentir que la vida no vale la pena vivirla. Todos esos sentimientos que de repente, ¿verdad?, se agolpan en nuestra vida. Pero yo quiero decirte que Dios siempre ha estado presente a lo largo de tu vida, aunque tú no lo hayas visto. Su providencia, su provisión, su cuidado siempre han estado ahí. Nunca te vas a quedar hundido en un problema. Nunca te vas a quedar atrapado en una deuda. Nunca te vas a quedar eternamente preso de una enfermedad. El Señor siempre va a tener cuidado de ti. Aunque no dijeras amén, así ha sido y así será. Entonces a mí me pareció bien
poner 3 pequeños ejemplos, porque nosotros no creemos a la manera de la religión en la providencia o en la divina providencia. Amén, hermanos. Así que, como está en la Biblia, de tapa a tapa, no quiero ocupar mucho tiempo, porque pues, entonces, si hablamos de providencia, mira, la providencia de Dios tiene que ver, y por eso comencé hablando de la gracia, tiene que ver mucho con eso, con su gracia. Déjame verlas así como hermanas gemelas no idénticas, pero que van de la mano siempre. Y la providencia de Dios va a llegar cuando menos lo mereces. Sí. Ahora imagínate cuando estés bien con Dios y te lo merezcas. ¿Crees que no te va a llegar? Sin duda te va a llegar, ¿eh? Yo quiero pensar que la primera vez que se manifiesta la providencia de Dios es después, fíjate bien, porque le estoy dando el enfoque de cuando menos lo merecemos, que es cuando más la necesitamos. Ve un día una oveja negra que lamentablemente fue al infierno. No creo que haya ido con el Señor, y lo digo con mucho pesar, porque vaya que hice mucho esfuerzo, porque esa oveja negra, como él decía, hubiera sido salvo y a estas horas estaría en el paraíso, pero no quiso. Entonces ningún predicador de ninguna parte del mundo puede obligar a ninguna oveja a creer en Dios, a vivir la Biblia, a obedecer los mandamientos, a ir al templo, a portarse bien. No, no se puede. Y vaya que me esforcé. Usted sabe, la Biblia habla acerca de que Dios formó a Adán. Después Dios, en su presciencia, en el conocimiento que Él tiene de antemano de todas las cosas, incluidas nuestras necesidades más básicas. Lo digo por aquellos que no tienen pareja, o que su pareja está dispareja, o que en este momento no la están pasando bien con la pareja, ¿verdad? Porque Adán estaba solo y Dios dijo: no es bueno, no es bueno, no es bueno que esté solo. Entonces nuestro buen Dios no quiere que estemos solos. Pero sí tengo que decirte algo. Siempre he dicho, la gente se la pasa buscando el amor, y cuando lo haya no sabe qué hacer con él, ¿va? Y termina arruinándolo. Y te cuento que el amor no es fácil de encontrar, ¿eh? Qué difícil es encontrar el amor verdadero. Así que yo espero que en una de esas suba de la inspiración, ¿no? Así que si usted ya encontró el amor, por favor cuídelo, ¿no? Como dice la canción. ¿Cuál canción? Una que por ahí me recuerdo. Entonces pon atención, porque Él, nuestro buen Dios, teniendo cuidado de su creación, le proveyó de todo cuanto pudiera necesitar. De todo, no le faltaba absolutamente nada. Y lo que faltó, como ya te dije, se lo suplió y le trajo a la mujer. Sin embargo, fíjate bien, como respuesta, siempre el ser humano se equivoca o nos equivocamos, porque en vez de corresponder bien a ese favor
inmerecido, a esa gracia, a esa providencia, terminan desobedeciendo a Dios y obedeciendo a la serpiente, que no es otro sino Satanás. Así que ahora ellos están caídos, ellos escuchan la voz de Dios que viene, que sabe todo lo que ha pasado, y sin embargo pregunta. Y Él no viene a justiciar, Él no viene a enjuiciar, Él viene a mostrar su favor, Él viene a mostrar su providencia. La gente cuando hace algo malo tiende a alejarse de Dios. Y no solo cuando hace algo malo, sino cuando pretende hacerlo, previo a hacerlo, se aleja de Dios. Porque si no, no podría hacerlo. Entonces siempre el ser humano tiene que distanciarse de Dios para poder hacer aquello malo que, si estuviera bien cercano o cercana a Dios, no podría hacer con tanta facilidad, porque el temor de Dios nos impide hacer muchas cosas equivocadas. Así que ellos equivocados, puedes leerlo en Génesis 3, ellos equivocados, hermano, y ya caídos, habiendo desobedecido, dándose cuenta de su desnudez, viene el Señor y en su providencia trae algo consigo. El Señor ya efectuó un sacrificio de seres inocentes, de los cuales tomó su vida primero, derramó su sangre y tomó las pieles para venir y cubrir el pecado, para venir a cubrir la desobediencia, para venir y manifestarles que Él, a pesar de que habían fallado, seguía con ellos. ¿No te ha pasado? Entonces, hermano, fíjate qué curioso, porque ¿qué ser humano actuaría con esa providencia? Cuéntame, ¿quién actuaría así? Cuando la gente te falla, ¿qué tiendes a hacer? ¿Te muestras amigable? ¿Muestras la gracia, ese favor, ese regalo inmerecido? ¿O de plano pintas tu raya? Qué bueno que Dios no es así. Espero que estés entendiendo de qué se trata el tema. Ok. Quiero ir rápidamente al segundo, porque te repito, la Biblia está llena de principio y hasta el fin, y solo quise quedarme en Génesis. No tengo mucho tiempo, así que solo de 3 pasajes de la Biblia que están en Génesis vamos a saber rapidito qué es la providencia, ¿no? Entonces, en el capítulo 21 de Génesis vamos a encontrar una historia donde de verdad, si no fuera por la providencia de Dios, hermano, y su conocimiento, por eso se llama como dijimos en uno de los significados, antes, es decir, de antemano, el Señor ve, el Señor conoce, el Señor sabe todas las cosas. Fíjese muy bien, Dios es Dios de toda la creación, ¿eh? No se confunda, porque a veces nosotros como cristianos tendemos a actuar como nuestros hermanos mayores los judíos, con cierto ego, ¿sí? Muy elevado, por cierto. Como decía la pastora hace un rato, ¿verdad? Qué bueno que es nuestro Dios. Qué mal que otros no tienen un Dios como nuestro Dios. Y entonces como que nuestro ego se infla un poco, y como que a los que no tienen a nuestro Dios, como que los vemos así como que por abajito del hombro, ¿no? Así como que ¿de qué hablas tú, idólatra pagano, filisteo y circunciso? Sí. ¿No? ¿Usted cree que la providencia de Dios solamente es para con su pueblo? ¿Solamente es para el judío y solamente es para la iglesia? No. Mi Biblia dice que Dios es Dios de toda la creación. De toda la creación.
¿Usted cree que Dios era Dios de los egipcios? Sí, de los egipcios hoy en la modernidad y de los egipcios en la antigüedad. Dios es Dios de toda la creación. Entonces, en este capítulo 21, Dios muestra su providencia para una esclava egipcia. Fíjese cómo eran las cosas. Abraham, el patriarca, de quien desciende Isaac y Jacob, que entraron a Egipto como señores, porque eran señores, tanto que para este tiempo Agar, la egipcia, es esclava de Abraham y de Sara. Y Sara podía hacer con ella lo que ella quisiera. Así que, usted sabe, Sara pretendió ayudarle a Dios, porque Dios le había prometido un hijo a Abraham, y como ella no se lo podía dar, entonces le dijo, bueno, a ver, llégate a mi esclava, y pues por fin vas a tener el hijo que tanto deseas. Y nació Ismael. Pero después, cuando nace Isaac, empezaron los problemas, ¿no? Porque dice la Biblia que Sarita se dio cuenta que Ismael se burlaba de Isaac, no le gustó, fue y habló con Abraham y le dijo, mira, no va a heredar el hijo de la esclava con mi hijo, así que échalos de aquí. ¿Sabe qué hizo Abraham? Le dolió, se sintió. Y aún a pesar de sentir feo porque era su hijo, no pensó mucho en la mujer, pensó mucho en el hijo. Y bueno, dijo, está bien, los voy a enviar. Y aquí está la providencia del ser humano. Porque entonces Abraham le puso alimento, le puso que beber, le proveyó para el camino. Sin embargo, yendo de camino, la provisión se acabó. ¿Qué significa? Todo lo que el ser humano pueda proveerte se te va a terminar. Pero la provisión de Dios no se terminará jamás, ¿sabes? Entonces, por eso, gloria a Dios por su providencia, hermano. Así que cuando ella ve que ya está su vida en riesgo y no queriendo ver cómo se muere su muchacho, lo deja por ahí. Dice la Biblia que como a un tiro de arco, otras versiones dicen que como 100 metros se alejó de él, para no verlo morir, para no verlo llorar, para no se le partiera el alma a una madre, ¿ah? Porque se debe sentir muy feo, ¿no? Imagínate que estás en medio de la nada, estás en medio del desierto, sin ninguna provisión, sin ninguna ayuda, no hay nada ahí para que comas, no hay quien te eche la mano, estás en completa soledad y ahora tienes que ver incluso cómo se muere tu hijo y para no verlo morir te apartas de él. Ahí, en esa necesidad, aparece la providencia. Entonces Dios le habla desde el cielo a la mujer que es esclava, que no tiene a dónde ir y que le dice, mira, tranquila, no tengas miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo de lo que pueda pasar o de lo que ya no pueda pasar? Porque todo nos da miedo, tanto lo que puede pasar como lo que ya no puede pasar. Ahí cuando tenemos miedo, aparece Dios con su providencia. No tengas miedo. Y Dios le proveyó. Y le dijo, regrésate. Y no te preocupes por el muchacho, porque también de él voy a hacer una gran nación. Y Dios lo cumplió hasta el día de hoy, solo que los hermanos no se llevan bien. Te estoy hablando de la nación árabe, porque de ahí, de Ismael, vienen todos los árabes.
Yo creo que cuando los árabes reconozcan que Yahvé y no Alá es su Dios, se van a llevar bien con los judíos. Aunque no digas amén. Porque la providencia de Dios así lo va a hacer. Y entonces ahí en medio de esa gran necesidad, puedes ver la providencia de Dios. Mira, se entiende la providencia. Porque hay quien habla de lo que no sabe, buscando mangas al chaleco, ¿no? Dígale a su vecino, el chaleco no tiene mangas. ¿Y cuántos pies tiene el gato? Pero algunos creen que tiene 3, ¿verdad? Entonces la providencia de Dios es algo así tan sencillo como lo que estamos viendo, ¿va? Dios, sabiendo de antemano que la mujer va a padecer, Dios la deja pasar la prueba, pero en la hora de su necesidad, Dios le habla y le dice, no tengas temor. ¿Cuántos tienen necesidad hoy de un milagro así? Miren, si no dice amén, luego ¿por qué no le resultan los milagros? ¿Se acuerda que un día dije, ¿cuántos tienen necesidad de un milagro así? Y entonces los hice venir acá, y después de que hicimos el acto profético y oramos y pedimos milagros, yo no sé quiénes más recibirían, ¿verdad? Pero para recibir un milagro, para ver la providencia de Dios en acción, necesitamos también creer. Pero usted de repente no tiene fe ni para decir sí, amén. Yo cada vez que se dice algo, o cada vez que alguien decía algo en el pasado y yo era una ovejita, yo decía amén. Y yo decía, este es para mí. Sí, Señor, así es. Mire, yo extraño iglesias como esa. Me recuerdo allá en Austin, Texas, había una hermana que como cada que uno decía algo, ella respondía y las hacía suyas, todas, era como una catcher. ¿Sabe qué es una catcher? Todas las cachaba. Y los demás se quedaban sin agarrar nada. Agarre todas las que le vayan. Tráigase su manopla si quiere. Y diga, esta es mía, esta bendición es para mí, yo la agarro. Pero si no, pues échese una siesta, ¿verdad? Más directas no pueden ser, ¿verdad? Por favor, proteste. Hermanos, somos protestantes. Dígale al hermano que tiene cerca, somos protestantes. ¿Pero qué hace un protestante? Pues protesta. Hermano, yo soy un protestante nato. Yo nací para protestar. ¿Ve? Ya la última. ¿Qué te parece la historia de Abraham? Abraham, aquel que esperó. Mira, por favor, pon atención. Hay cosas que tú le has pedido a Dios y que sin duda alguna Dios te ha prometido, ¿no? O tal vez no te las ha prometido de viva voz, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, mira, no esperes que Dios descienda en persona y te lo diga. Hay un canto que dice, las promesas de Dios o las promesas de la Biblia, mías, mías son. Ah, sí, sí, claro que sí. Pero también tienes que estar obedeciendo a Dios, no, si no, no son tuyas, disculpa. Es como aquel pasaje con el que voy a terminar. ¿Todo ayuda bien a los que aman? Claro, pues para que todo te ayude bien, lo primero que tienes que hacer es una persona que ame a Dios. Y a Dios hay que demostrarle que le amas, no de boca, hermano. Porque el Señor dice, no, la gente a mí de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón, o sea, no es mío. Si su corazón está muy lejos de mí, o sea, ¿de qué hablan? ¿No? Solo pura boca. Entonces el Señor quiere acciones. Dígale a su vecino, el Señor quiere. Así que para disfrutar de la providencia de Dios, hermano, primero hay que amar a Dios. Hay que creerle a Dios. Abraham recibió 7 promesas y tenía 75 años, 75, cuando Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo.
75. ¿Cuántos años pasaron para que tuviera el hijo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 25 largos años. Dígale a su vecino, entonces debes tener paciencia. Sí, porque algunos quieren que ya Dios lo haga, pero ahorita en caliente, ¿verdad? No, ya al vapor, no, hermanos, sí. Espérate, sobre todo si es algo tan importante como un hijo, sobre todo si es algo tan importante como una pareja, sobre todo si es algo tan importante como tu futuro, debes tener paciencia. Y entonces le viene el hijo, el niño ya creció, entre 14 y 18 años tiene el muchacho ahora, y Dios le dice a Abraham, a ver Abraham, voy a probarte, a ver si no me resultas chafa, te voy a probar, dame a tu hijo, dame lo que más amas, dame a tu hijo, el que más amas. ¿Qué tal que Dios te pide a ti lo que más amas? ¿Qué harías? ¿Se lo darías? Abraham lo hizo. Abraham salió muy de mañana, caminó 3 largos días. ¿Te imaginas el sufrimiento de esos 3 días? Él sabía que se quedaría sin hijo. Él sabía que tendría que degollar a su hijo, ver cómo su sangre se derrama, después de derramar su sangre, quemarlo sobre el altar hecho de leña, prenderle fuego con sus propias manos y ver cómo su hijo arde. Y cuando él está dispuesto a asestar el golpe, ese golpe que va a matar a su hijo, aparece la providencia. Ahí está la providencia. Sea providencia. Dios sabía todo el cuadro de antemano, ¿sí o no? Le pidió al hijo, estaba poniendo a prueba a Abraham, y la providencia surge no solamente cuando Dios le habla y le dice detén tu mano, ahora ya sé que no me niegas nada. Chispas, qué difícil, ¿eh? Qué difícil es negarle nada a Dios. Qué difícil es poderle decir, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Porque entonces cuando quiere tomar algo que es tuyo, según tú, porque todo es de Dios, hasta tú le perteneces, ¿verdad? Es cuando no estamos de acuerdo. Y simple y sencillamente, si estuviéramos de corazón dispuestos a ceder aún lo que más amamos, Él diría detente. Te voy a dejar con lo que más amas. Y aquí está la provisión. Aparece un carnero atado por los cuernos para tomar el lugar de Isaac. Ahí está la providencia. Acontecimientos como esos, el maná, la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, hermano, ahí está la providencia de Dios, ¿sabías? Te vas a Apocalipsis, ahí está la providencia. ¿Cuál providencia? Bueno, es que Dios ya sabe los que van a morir por el nombre. No se fueron en el arrebatamiento, se quedaron a terminar de lavar sus vestiduras. Así que yo te aconsejo, mejor apresúrate y ponte como novia, va con vestiduras blancas, pórtate bien, no peques. Y entonces para que cuando venga el día del arrebatamiento o del traslado, no rapto,
tú te vayas con el Señor, no vayamos juntos, y allá los que se queden, ¿verdad? De todos modos, los que se queden seguirán disfrutando de la providencia del Señor, porque los va a seguir salvando, aunque no lo merezcan, porque debieron haberse preparado. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Así que, ¿preguntas? No. ¿Cuál sería la moraleja? Cuando menos lo merecemos, aunque nos hayamos equivocado, aun cuando nos haya provisto el ser humano, aun en medio de la prueba, sea como sea, siempre podremos disfrutar de la providencia de Dios. Amén, hermano. Así que le invito a ponerse de pie y a orar y a pedirle al Señor que siga manifestando su gracia y su providencia para con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sin merecer, aquí estamos en casa, disfrutando de tu providencia, Señor. Cuando las cosas no vayan tan bien, como siempre suele suceder, cuando el camino te parezca cuesta arriba y en vez de ser feliz te sientes infeliz, díselo conmigo. No vayan tan bien como siempre